Mi nombre es Emir Fresneda. Quiero hacer una presentación de un video que tiene como objetivo describir la labor de las instituciones de la Unión Europea, como el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Cuentas Europeo. También en este video se identificarán las funciones de los organismos consultivos de la Unión Europea, como el Comité Económico y Social de Europa y el Comité de las Regiones. Asimismo, se enuncian las funciones de los órganos financieros de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. Tenemos que las instituciones que conforman la Unión Europea son 5, las cuales cumplen un papel determinante en la unificación de sus repúblicas. La Unión Europea está constituida por un Parlamento, una Comisión, un Tribunal de Justicia y un Tribunal de Cuentas. Estas instituciones desempeñan labores independientes donde el Parlamento y el Consejo se encargan de la parte política, son las que toman las decisiones de toda la Unión Europea, mientras que la Comisión y los Tribunales de Justicia y de Cuentas son los encargados del control político, control jurídico y de cuentas y gastos comunitarios. Las instituciones de la Unión Europea cumplen labores específicas. Sabemos que el Parlamento inicialmente era una asamblea parlamentaria plurinacional, pero que hoy es un órgano legislativo con poderes similares a los de parlamentos nacionales, que ejerce control, asigna presupuestos y representa a los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que cumple unas labores específicas, legislativas, presupuestarias y de control democrático. La labor del Consejo de la Unión Europea es mucho más extenso, porque el Consejo de Europa se constituye en el máximo órgano de decisión política de la Unión Europea. Es quien impulsa el desarrollo de la integración y define sus orientaciones, así como las prioridades generales. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea carece de funciones legislativas. De otro lado, el Consejo es quien nombra por mayoría cualificada, pero con la aprobación del presidente de la Comisión, al alto representante. Asimismo, por mayoría cualificada, propone el Parlamento Europeo el candidato a la presidencia de la Comisión Europea. El Consejo es una institución representativa de los Estados miembros. También es un órgano de expresión de los intereses particulares de cada uno de ellos. Aprueba las leyes, coordina las políticas económicas, concluye los acuerdos internacionales de países u organismos internacionales con la UE y con el Parlamento aprueba el presupuesto. Desarrolla la política exterior y de seguridad común y en materia penal coordina la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía. Entre las 5 instituciones, la labor de la Comisión Europea responde a la idea de integración y por eso se considera que es la que representa el marco institucional único de la Unión Europea. Cumple una función independiente de los gobiernos nacionales, es decir, que representa a la UE en la escena internacional. Elabora propuestas para las nuevas leyes europeas, presenta al Parlamento Europeo y al Consejo. Es el brazo ejecutivo de la Unión Europea y hace cumplir la legislación europea. Aplica sus políticas, ejecuta sus programas y utiliza sus fondos, lo que significa que es responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y del Consejo y gestiona la actividad diaria de la Unión Europea. Es decir, que simboliza y busca el interés general de la comunidad con independencia de los intereses estatales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es la institución que garantiza el respeto del derecho como ente judicial con poder imparcial e independiente, que para llevar a cabo sus tareas debe cumplir con funciones de atribución, funciones generales y funciones independientes, porque su control se extiende no solo a los actos de las instituciones comunitarias, sino también a los de todos los sujetos de la comunidad, en este caso Estados miembros y sus órganos institucionales, a personas naturales y jurídicas, y se puede acudir a él en cualquier momento. Frente a los demás poderes ejerce exclusivamente la función jurisdiccional y es el custodio de la legalidad y del orden comunitario. El Tribunal de Cuentas Europeo es una institución comunitaria y tiene como labor fiscalizar, que actúa independientemente de las demás instituciones y su trabajo se basa en comprobar que los fondos de la Unión se recauden adecuadamente de los contribuyentes y se empleen de forma legal para el propósito previsto. También garantiza que los contribuyentes obtengan el máximo rendimiento de sus dineros
y puede auditar a cualquier persona natural o jurídica que maneje recursos de la UE. Para realizar sus tareas se efectúa análisis de riesgos en el ámbito de la auditoría, añadiendo valor a la gestión financiera, es decir, no solo señala las debilidades, sino que formula sugerencias de cómo hacerlo rentable, detecta irregularidades y fraudes y dictamina sobre modificaciones o propuestas financieras. Vamos ahora con las funciones de los órganos consultivos de la Unión Europea. Decimos que la Unión Europea está dotada, además de sus instituciones, de unos órganos consultivos u órganos auxiliares que realizan funciones de asistencia a las instituciones que componen la Unión Europea. Estos son el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo que agrupa y representa los diferentes sectores de la vida económica y social de los miembros de la Unión Europea. Representa a empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos de interés que constituyen juntos la sociedad civil organizada. Cuenta con 3 funciones importantes: asesorar al Parlamento, al Consejo y a la Comisión de la Unión, por petición de ellos o por iniciativa propia del Comité; animar a la sociedad civil para que ésta participe de las políticas de la Unión Europea; y fomentar el papel de la sociedad civil en los países que no pertenecen a la Unión Europea en la creación de estructuras consultivas. El Comité de las Regiones es otro organismo consultivo, compuesto de representantes de las autoridades regionales y locales de Europa, que debe ser consultado antes que se tomen decisiones importantes de la Unión Europea, en lo que tiene que ver con el gobierno local y regional, en políticas regionales, medio ambiente, educación y transporte. Sus funciones se centran en otorgar voz a los entes regionales y locales en la redacción de la legislación de la Unión Europea, acercar a los ciudadanos a Europa y fomentar la cultura de la subsidiariedad y servir de lugar de encuentro entre ciudades y regiones para que participen con las instituciones europeas. Por último, tenemos las funciones de los órganos financieros de la Unión Europea. Los órganos financieros que componen la Unión Europea son el Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones. Cada uno de ellos cumple funciones específicas dentro de la Unión Europea. Funciones del Banco Central Europeo. El Banco Central es el encargado de producir la moneda única europea, fija las grandes líneas y ejecuta la política económica y monetaria de la Unión Europea. Su función principal es gestionar el euro y para esto establece y aplica la política monetaria europea, mancomunadamente con el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Dirige las operaciones de cambio y mantiene y gestiona las reservas de los Estados miembros y garantiza el buen funcionamiento de los sistemas de pago, entre otras funciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales constituye la zona euro con 13 de sus 27 países miembros, que son los que han adoptado el euro como su moneda, convirtiéndose así en eurosistema. Funciones del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera de la Unión Europea que tiene como función esencial conceder préstamos para proyectos de inversión viables al desarrollo de la Unión Europea. Este banco también otorga y ayuda financieramente a países que no pertenecen a la UE. Funciones del Fondo Europeo de Inversiones. Este fondo es una asociación pública-privada conformada por el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea, así como instituciones financieras de los Estados miembros. También consolida el mercado interior y refuerza la cohesión económica y social de la Unión Europea.